buenas tardes para todos. Qué gusto que hoy se encuentren conectados con nuestra Dirección de Relaciones con Egresados. Mi nombre es Tito Ortega. Yo coordino las actividades que tienen que ver con emprendimiento, innovación y la estrategia de desarrollo de capítulos. Hoy tenemos nuestro webinar Emprender desde el Ser. Si tú no estás, ¿dónde está tu proyecto? Hoy nos acompaña nuestros aliados Sentido y Diarford con Jorge Iparaquirre Gómez. Jorge, voy a hacer una presentación que la tomé del documento que tú nos compartiste, que me parece muy chévere en cuanto a cómo lo refieres, con 20 años de experiencia en áreas de emprendimiento, con más errores que con aciertos. Algunos proyectos en marcha y otros que ya se marcharon. Jorge es un inconformista buscador de estados de incomodidad, amante de las personas y su esencia, alborotador de mentes, personas y proyectos para empresas y procesos de emprendimiento, con una actividad profesional encargada de formación y consultoría en áreas de emprendimiento, estrategia de negocio e innovación social. Y sin duda alguna, si no está el proyecto y si no está el emprendedor, ¿en dónde están los procesos de transformación social? Jorge, bienvenido a este espacio. Vamos a contarles un poco a todas las personas que se están conectando que pueden hacer sus preguntas al finalizar de la presentación o las pueden escribir en el chat, y a las personas que en este momento se están conectando a través de nuestras redes sociales también pueden escribirnos sus preguntas y nosotros las vamos a leer y Jorge les va a dar respuesta al finalizar su presentación. Bienvenido, Jorge. Hola, muchas gracias, Tito. Muchas gracias. Gracias a la universidad por la oportunidad y también gracias al equipo de Consentido que han sido ellas quienes han actuado y han mediado para que esto pasara. Es un gusto para mí estar con vosotros en este webinar y, como bien decía Tito, pues voy a tratar de exponer un poco sobre todo lo que es mi propia experiencia en el mundo emprendedor, ¿no? Como bien decía él también, esa experiencia es de más de 20 años y es esa experiencia la que me ha llevado a estructurar y dar forma a una metodología y a un modelo emprendedor que es el que he vivido en mis propias carnes y el que al final a la conclusión a la que he llegado después de profundos ejercicios de introspección, ¿no? He hecho ese trabajo conmigo mismo de hacerme muchas preguntas, de tratar de entender por qué a personas les salen las cosas bien y a otras les salen de una manera diferente cuando estamos hablando de proyectos que son similares en sitios geográficos o en zonas geográficas similares, con formación similares y en sectores más o menos iguales, ¿no? Estas inquietudes son las que, como decía, me han movido a desarrollar esta metodología, este formato emprendedor, que lo que trata de hacer es dar una visión un poco alternativa, un poco distinta, ¿no? Supongo que quienes estáis en procesos emprendedores estáis habituados y habituadas a escuchar y a plantear siempre cada cosa que hacéis en beneficio y en virtud del propio proyecto, ¿no? Siempre cuando hablamos de emprender hablamos del proyecto y bueno, yo quiero romper un poco ese estigma y romper un poco ese paradigma y que empecemos a hablar un poco de persona, ¿no? Entonces, los proyectos están bien, obviamente al final son cuestiones que tenemos que dar forma y monetizar para que nos permitan vivir como queremos o, en definitiva, desarrollar la vida que más o menos hemos definido que queremos tener, pero tenemos que centrarnos en nosotros como persona, ¿no? Desde esa óptica es desde la que está construida la metodología DIERFOC, que es la que voy a tratar de plasmaros un poco en este ratito que tenemos. Voy a contextualizar un poco también de dónde viene y por qué he llegado hasta aquí, para luego ya contarlo un poquito más en detalle. DIERFOC responde a una serie de siglas que son las que yo entiendo que contiene un proceso emprendedor o debe contener un proceso emprendedor. Las siglas son de las palabras deseo, estrategia, acción, radar, foco y continuidad, entendido como, decía, los pasos que debemos de seguir o que se siguen, o que yo por lo menos he seguido en mi experiencia y he visto en terceras personas a la hora de emprender. Si me permitís, os voy a compartir la pantalla para que tengamos un hilo conductor de lo que vamos hablando, de lo que vamos haciendo. Y, como bien decía Tito, si os parece, pues al final de la presentación, si tenéis cualquier tipo de cuestión que queráis que podamos compartir, charlar o debatir,
pues será un gusto por mi parte, ¿no? Paso a compartir pantalla y sobre esto vamos arrancando. Bueno, si estáis viendo mi pantalla, que entiendo que sí, paso así. Entonces, como decíamos antes, el nombre del webinar está en el emprender desde el ser. Si no estás tú, ¿dónde está el proyecto? ¿No? Y es un poco la metodología que yo la tengo definida como un modelo de trabajo reflexivo y aplicativo para emprender con sentido. Yo soy de la opinión de que al final la reflexión para todo esto desde un punto de vista humano y personal es lo que va a marcar la diferencia en todo lo que nos queramos plantear. Es obvio desde el propio título que yo entiendo que al final en todo proceso emprendedor el proyecto eres tú, más allá de cualquier cuestión a nivel profesional que queramos construir. Partiendo de esa base, obviamente se trata de poner siempre por delante a la persona y siempre definir si cada cosa que vamos a desarrollar, cada cosa que vamos a iniciar, cada cosa que vamos a ejecutar tiene sentido y es coherente y convergente para mi bienestar como persona, para cómo yo quiero vivir, para lo que he definido para mi vida o como mis objetivos o como mis planteamientos. Una vez en este punto, tengo un pequeño esquema hecho así muy sencillito para que entendamos un poco que al final quienes hemos pasado por procesos emprendedores siempre se nos no parece desde la perspectiva del exterior de que son procesos planos y de que al final, bueno, en cuanto tienes una idea de negocio parece que va a funcionar porque la idea es buena, el público objetivo está ahí y porque a otros les ha funcionado. Entonces, desde esa perspectiva parece que arrancamos y como que todo va a ser un camino de rosas, ¿no? Bueno, pues yo por lo menos desde mi experiencia, nada más lejos de la realidad. Al final es un camino que es complejo, que es complicado y que necesitamos de una serie de, sobre todo, yo diría de herramientas y también un poco tener perspectiva de lo que estamos haciendo para poder canalizar y para poder identificar qué es aquello que está pasando y cómo lo podemos integrar en lo que estamos o en lo que queremos conseguir, ¿no? Bueno, yo defino el proceso emprendedor como un proceso de creación, pero que es de dentro hacia afuera. Es decir, en ningún caso cuando hago ejercicios de mentoría o acompañamiento a personas que emprenden, inicio desde lo que es la propia definición del proyecto. Primero se trata de que construyamos esa persona y de que esa persona sea la que se ponga por delante de todo para empezar a darle forma al resto del proceso. Entonces, desde esa óptica, digo, pues empezamos, arrancamos, vamos viendo que llegan momentos de incertidumbre en los que las cosas y las situaciones no son las que esperamos y, bueno, pues en momentos, por lo menos desde mi experiencia, vivimos momentos de desasosiego y de decir pues, que en los que te hartas, ¿no? Y dices, yo llego hasta aquí y emocionalmente no soy capaz de superar estos componentes, ¿no? Desde ahí, las cuestiones que te vas planteando tú como persona emprendedora, que vas viendo que el camino que va llevando tu proceso no es el adecuado, no es el que tú esperabas, empiezas a dudar hasta de cómo te llamas, ¿no? Empiezas a preguntarte qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? Y hablas pues, de cosas que te cuentan y que te venden y que ves por ahí por todos los sitios que al final es pues, temas de equilibrio, temas de constancia, hay que estar, hay que tal, el esfuerzo, el tal. Ves ese tipo de cuestiones que al final son en las que te centras para avanzar, para seguir y para mantenerte y agarrarte a que todo continúe, a costa muchas veces de la salud que ponemos en juego para que todo esto pase. Cuando a mí me ha sucedido todo esto en mis procesos emprendedores, que ha sido lo que me ha llevado a hacer el ejercicio de reflexión, yo llegué a un punto en mi vida en el que cuando me hacía la pregunta de dónde iba no encontraba respuesta. Pero no digo dónde iba con carácter profesional o dónde iba con mi proyecto. La pregunta era un poco más profunda a efectos de tratar de entender a dónde iba yo como persona. ¿Qué es lo que yo como persona quería conseguir? ¿Qué es lo que de alguna forma a mí me movía? ¿Cuál era mi deseo de estilo de vida que era el que me iba a animar o el que me tenía que sostener en todos estos vaivenes emocionales que se producen en procesos emprendedores? Esa pregunta fue un poco la que dio origen y la que de alguna forma de la que de alguna forma surgió el tratar de estructurar una metodología que partiera desde ahí y que con un origen en lo que es la concepción de mí como persona, a efectos de cómo yo quiero vivir, que desde ahí lo que quería hacer era estructurar una metodología emprendedora que tuviera una secuencia de acciones vinculadas a ese motivo, ¿no? al deseo de mí como persona para cómo yo quiero vivir. Entonces, si estás emprendiendo y estás en ese proceso, la primera pregunta que yo te diría que te hicieras es ¿qué es lo que quieres conseguir tú como persona?
dónde quieres estar tú como persona, cómo quieres que sea tu vida, cuál quieres que sea tu vida, cuál es tu deseo de vida, el objetivo de vida deseado, el estilo de vida que deseas para ti. Y dejar de anteponer siempre el proyecto, el esfuerzo por el proyecto y el todo por el proyecto a costa de sacrificar tu vida, lo que es la esencia de tu existencia y lo que tiene que ver con tu propia personalidad y con tu propia, de alguna forma, esencia mucho más personal. Entonces, una vez que yo me hice esa pregunta, desde esa cuestión de a dónde voy, empecé a ir hacia atrás en todo lo que había hecho en mi vida y todo empezaba a cobrar sentido de las cosas que habían pasado y que habían salido bien, de las cosas que habían salido de la manera que yo no esperaba. Y empezaba a cobrar sentido y empezaba a ordenarse un puzzle de un jeroglífico inmenso en el que habían pasado un montón de cuestiones a las que me resultaba muy difícil poner nombre y de alguna forma ordenar. Yo en mi vida emprendedora, en estos 20 años que comenta Tito de experiencia, que son así, además se cumplen ahora en septiembre del 2021, he iniciado aproximadamente unos 11 proyectos de emprendimiento, de los cuales ahora mismo quedan vivos 2 o 3, ¿no? Bueno, hay uno que está ahí entre medias, pero bueno, hay 2 o 3 proyectos que más o menos están funcionando. Desde ese análisis de estos proyectos es desde los que me lancé a tratar de estructurar una metodología que tuviera cierto sentido y que en mi experiencia, pues bueno, tal vez ponerla al servicio de otras personas para por lo menos que se pueda reflexionar desde otro sitio y que se puedan identificar cuestiones que en muchas ocasiones se pasan por alto. Yo os pediría que en este ratito que vamos a estar obviarais un poquito lo que tiene que ver el modelo de negocio, el plan financiero, el plan de marketing, el DAFO, y que esa parte la dejéis un poquito en el lado ahora mismo oscuro, que no forme parte de vuestros pensamientos, y que os centréis en lo que sois como personas, en dónde estáis ahora y en dónde queréis estar. La manera en la que quieres que sea tu vida, cuál es el estilo de vida que quieres para ti y cómo quieres vivir. Si hacemos ese ejercicio y si partimos desde ahí, con el tiempo el resto de cuestiones se irán ordenando. Entonces, bueno, como decía Tito, voy a tratar de pasar la diapositiva. A ver. Un momentito, que no sé por qué no me va la diapositiva. Ahora, vale. Bien, como decía Tito, esta es un poco mi breve presentación. Yo a la hora de definir mi formación académica, la defino como que me hice un máster en COCO, que yo lo defino como constancia y coherencia, que me parecen 2 elementos fundamentales en todo proceso emprendedor. Cuando hablo de constancia, luego veremos un poco la parte de continuidad, y cuando hablo de coherencia, me parece fundamental que exista una coherencia entre lo que es tu propia vida en sí mismo a efectos personales con todo el desarrollo y devenir profesional. En el momento que se origina la distorsión entre un camino y el otro es cuando vienen los problemas, porque las cosas empiezan a no cuadrar. Entonces, me parece fundamental esa parte de constancia y coherencia. Y también defino como que lo hice en la universidad el emprendilibrio, ¿no? Me parece que al final emprender y equilibrio son elementos fundamentales y que van de la mano para desarrollarte. La incertidumbre y la reinvención son elementos también que me parece que son fundamentales en el proceso emprendedor. Y la parte de creatividad es fundamental junto con la ejecución de las cuestiones que vas creando para darles continuidad y sentido. La estrategia y el coaching son fundamentales a partes iguales, estrategia en lo que tiene que ver con tu propia vida y con el proyecto, y ese coaching para manejar las emociones que van variando y que se van produciendo en la propia vida, ¿no? Y también caótico ordenado. Yo me considero una persona bastante caótica, dentro del cual encuentro mi propio orden, ¿no? Y entiendo el caos como un punto de partida interesante sobre el que construir para seguir creciendo, ¿no? Como decía antes, bueno, son 20 años de emprendimiento, con unos proyectos en marcha de los que ya marcharon. Estoy inconformista, es una definición. Bueno, al final siempre me gusta, cuando hablo con emprendedores o personas que están en procesos de emprendimiento, sobre todo ir al componente humano, ¿no? Y eso tambalea un poco determinado tipo de cimientos y valores para tratar de empezar desde otro sitio, ¿no? Y mi actividad profesional es la de formación y consultoría de emprendimiento, estrategia e innovación social. El porqué que me mueve, me levanto cada mañana con el objetivo de tratar de inspirar a las personas para que emprendan y para que de alguna forma desarrollen todo su potencial, ¿no? De manera que construyan su vida tal y como la han definido. Este propio porqué entraña en sí mismo diferentes trampas, ¿no? Sobre todo es construir tu vida como la has definido, ¿no? Y ese planteamiento de definir tu vida, para mí ha sido el gran origen de toda esta metodología y de todo el proceso emprendedor, que para mí ha tenido como 2 ramas, ¿no? Una, hasta entender, o por lo menos hacerme esta pregunta,
y otra en los años posteriores a esa reflexión que era la que me volvía un poquito loco. Esa gran pregunta, esa gran cuestión que yo siempre me he hecho es ¿por qué las personas consiguen lo que no quieren? ¿Por qué como seres humanos llegamos a sitios a los que no queremos? Si analizamos un poquito la pregunta, se podía enfocar de una manera distinta, se podía haber puesto también por qué las personas no consiguen lo que quieren, pero yo la enfoco desde esta óptica porque si negamos el verbo, estamos negando a las personas la capacidad creadora. Y esto no es cierto. Como seres humanos y como personas permanentemente conseguimos cosas, solo que en multitud de ocasiones conseguimos lo que no queremos. Generalmente nos damos cuenta de lo que no queríamos cuando hemos llegado al sitio y durante el camino lo vamos viviendo con determinado tipo de situaciones, emociones, sinsabores, pero que nos van acercando hacia un sitio y cuando hemos llegado a él llegamos a la conclusión de que si yo aquí es donde no quería estar en este sitio, ¿por qué he conseguido esto? Partiendo de esta base y partiendo de que los seres humanos conseguimos y creamos cosas de manera permanentemente, cada persona que estamos aquí conseguimos cosas, mi pregunta era ¿y por qué pasa esto? Para mí hay dos respuestas fundamentales, que son las que dan origen al resto de la metodología, que es primero, y una parte importante es primero porque no se define, en muchas ocasiones echamos a andar sin saber a dónde vamos, no nos planteamos en esencia dónde queremos estar como personas, como seres humanos y qué es lo que queremos conseguir, qué queremos que aporten las cosas a nuestra vida de manera personal, entonces echamos a andar y nos ponemos en marcha sin saber a dónde vamos. Y segunda, y casi más importante, en el momento que lo definimos, es porque lo definimos de una manera que no es la adecuada. Definimos de manera errónea. Definimos algunas cuestiones pensando que estamos eligiendo, que estamos definiéndolas nosotros mismos, cuando en definitiva lo que estamos haciendo es una línea continuista de lo que entendemos o se nos dice que puede ser o que no puede ser. Esta pregunta es la que, de la que parto para empezar ya y entrar un poquito en el meollo de la cuestión, ¿no? En tratar de entender por qué las personas conseguimos lo que no queremos y que ese conseguir lo que no queremos es lo que es el origen de la frustración, lo que nos origina frustración, porque es lo que provoca que no crezcamos como personas, que no evolucionemos y que vayamos al final pegándonos contra un mismo muro de manera permanente sin generar una evolución en nosotros como personas hacia donde queremos estar. Como decía antes, hay dos maneras de responder a la pregunta. Una es porque no se define, que está ahí y bueno, hay que definirlo, estamos de acuerdo. Y la otra es que cuando se define de la manera no adecuada. Nosotros como seres humanos, desde el momento en el que nacemos, estamos condicionados por un montón de elementos a nivel paradigmático que son los que condicionan nuestra vida. El entorno familiar, el entorno social, el entorno educativo, el sistema en general está lleno de estereotipos y está lleno de estigmas y de limitantes que al final son los que nos llevamos para nuestra persona y que son los que, en definitiva, nos marcamos como lo que es posible y no es posible, como las cuestiones que sí y que no, como aquello en torno a lo que pueden girar nuestros deseos o nuestros planteamientos o nuestros objetivos. Entonces, desde ese mismo momento del nacimiento y del crecimiento, en cuanto empezamos un poco a meternos en la sociedad, estamos condicionados por esta parte. Eso nos marca lo que es adecuado y lo que no. Pero a su vez, como seres humanos, siempre intentamos ir un paso más allá, siempre intentamos evolucionar, siempre queremos crecer un poco más y seguir el camino, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando llega el momento de definir aquello que quieres conseguir y te haces ese planteamiento realmente, ¿no? Y dices, bueno, si ya tengo claro que para empezar a caminar y para empezar a moverme tengo que definir dónde quiero estar, voy a hacerlo. Entonces, ¿defino yo realmente aquello que quiero conseguir? Esa es la pregunta que yo me hacía, ¿no? Al final, en el momento de empezar a plantearme dónde quería estar, te planteas siempre objetivos que están dentro de lo que para ti es la parte conocida de ti como persona. Esos objetivos que son los que se entienden como objetivos SMART, ¿no? Los que entendemos que están marcados dentro de lo posible, dentro de la zona de confort, dentro de aquello que es susceptible que pase. ¿Por qué nos pasa esto, ¿no? Bueno, pues después de mucho estudio, mucha lectura, mucho tratar de entender estas cuestiones y de llegar a estas conclusiones, el elemento fundamental es que en el momento que iniciamos una definición de objetivos, no salimos de ese sitio porque en cuanto nos vamos a algo de lo que ya no conocemos, se origina un caos dentro de nosotros que es el que nos impide avanzar.
si nos ponemos en perspectiva, al final estamos condicionados por una serie de limitantes que son en torno a los cuales construimos nuestros objetivos. Salir de ahí implica no encontrar respuestas. Y para nuestra mente la no definición o no encontrar estas respuestas provoca un cortocircuito de tal calibre que al final lo entendemos como imposible, lo entendemos como que no es alcanzable para nosotros. En ese momento, al final, lo que terminamos haciendo es retroceder a un punto de lo conocido para obtener las respuestas que deseamos y esperamos, de manera que podamos seguir avanzando entendiendo que vamos a ir hacia ese sitio que hemos definido o que más o menos estamos definiendo. Eso en sí mismo no es más que respetar y de alguna manera aceptar aquello que puede ser y que puede no ser, pero que no nos hace crecer, no nos provoca ese crecimiento como personas porque no trascendemos de lo que entendemos que puede ser o de lo que nos dicen que puede ser. Entonces, retrocedemos, nos quedamos con lo que estamos y originamos un limitante que es lo que nos obliga a elegir o a definir un objetivo que forma parte de lo ya conocido. Yo por eso, cuando hablamos de objetivos SMART, siempre cuando hablo de procesos de emprendimientos y creación, al final digo, vámonos a un objetivo SMIRT. Vamos a plantear cuestiones que a día de hoy para ti resulten inalcanzables. Para ti tienen que ser cuestiones que te hagan trascender y que te hagan crecer como personas, te hagan evolucionar, y eso es lo que en una definición de lo que era un poco mi inquietud es esa búsqueda de estados de incomodidad, ir a sitios en los que nunca has estado. Si no hacemos esto, al final aceptamos aquellos objetivos dentro de lo que forma parte de nuestro paradigma limitante y de alguna forma nuestra zona de confort y de tranquilidad, de lo que entendemos, que conocemos, y rechazamos todo lo que tiene que ver con lo nuevo para quedarnos con lo realmente conocido. Eso lo único que provoca es una ausencia de creación como persona desde un punto de vista de aceptar aquello que se nos dice de alguna manera que sí o que no, y no accedemos a esa libertad para plantear los objetivos desde otro sitio. En esa ausencia de creación como personas es cuando aceptamos otra vez lo que se nos marca. Y es lo que origina la frustración, porque empezamos a dar vueltas de una infelicidad, de una insatisfacción desde la no consecución, porque realmente estamos definiendo y cumpliendo objetivos y deseos que no son nuestros, que son objetivos definidos por lo que los paradigmas imperantes que forman parte de nuestra vida nos están aceptando o nos están proveyendo como aceptable o no aceptable o posible o no posible. Hay un libro que a mí me llamó la atención y que es uno de los que me marcó, que es un libro de Elizabeth Kubler-Ross que se llama La Rueda de la Vida. Esta señora era una psiquiatra suiza que estuvo trabajando en los campos de concentración nazi, y cuando terminó la Guerra Mundial desarrolló su trabajo con personas moribundas que estaban un poco en el final de sus días, en su lecho de muerte. El resumen del libro es que la mayor queja para consigo mismo de las personas que estaban a punto de morir su pregunta era por qué no habían hecho aquello que realmente querían, ¿no? Se estaban quejando de aquello que habían dejado de hacer. No se quejaban y no rechistaban de los errores que habían cometido. Se echaban de menos y se resignaban a decir por qué no hice aquella cosa que tenía que hacer, que en un momento dado se paralizó por miedo, se paralizó porque no formaba parte de lo que podía ser lo políticamente correcto o lo que se esperaba que fuera en un entorno social, familiar o del propio sistema en general. Esa parte me parece una parte fundamental de la no construcción de nosotros como personas durante esta vida para trascender de unos limitantes que se nos marcan hacia sitios que de alguna forma tenemos que son inhóspitos y a los que tenemos que llegar manejando una serie de emociones y construyendo nuestra propia vida y nuestra propia realidad en base a cuestiones que realmente definamos desde nuestra propia esencia como seres humanos. Este es un poco el esquema de lo que es la transición, de lo que yo entiendo a la hora de generar esa frustración en personas, de por qué conseguimos lo que no queremos, que es lo que lo provoca, esa ausencia de deseo. Y desde esa ausencia de deseo es desde donde parte la metodología DIERFOC, atendiendo a sus siglas de deseo, estrategia, acción, radar, foco y continuidad. La primera de ellas es la que tiene que ver con la palabra, como decía, deseo, pero cuando hablo de deseo, antes de entrar en la parte del modelo de negocio del proyecto, yo hablo de deseo a efectos de estilo de vida. Es decir, define cómo quieres que sea tu vida, ¿vale? No definas el deseo de terceros, no definas cuestiones que de alguna forma se te han dado y te limitan para saber lo que sí y lo que no.
define deseos propios, que son los que por inercia y por defecto no tenemos, pero que son los que tenemos que definir y crear. Esto, como decía, origina un componente de caos y entonces es cuando, de alguna forma, huimos, salimos porque es desconocido para nosotros y nos quedamos, volvemos otra vez a la resignación de lo conocido. Eso provoca un círculo vicioso que Robert Kiyosaki en su libro lo tiene como la carrera de la rata, efectos económicos, pero en esta situación la podríamos extrapolar y sería prácticamente igual. Damos vueltas siempre en torno a los mismos deseos y objetivos que son los que introducimos dentro de esa caja, que es la que se nos da y que nos dice lo que puede ser y lo que no. Esa definición de estilo de vida, desde un punto de vista humano, es sobre la que tienes que construir tu proyecto y tu proceso emprendedor, a efectos de cualquier cuestión que quieras monetizar. Al final, de lo que se trata es de que te pongas tú por delante y definas, yo quiero vivir de esta manera. Y ahora, si nos vamos a la estrategia, definamos un proyecto, definamos un modelo de negocio que sea personalizado y que sea coherente y convergente a como yo quiero vivir. De poco sirve que nos ciñamos a procesos emprendedores o a modelos de negocio ya existentes si esos modelos en sí mismos no nos procuran la vida que nosotros deseamos. Si ponemos delante el proyecto, vamos a anularnos como personas y vamos a primar una cuestión que tarde o temprano, y más temprano que tarde, nos va a pesar y nos va a hacer desistir, independientemente de que el proyecto sea bueno. Porque si no estás tú, si no está tu esencia y si no está para conseguir la vida que quieres, al final te vas a acabar frustrando. Esta parte de la definición de modelos de negocio personalizados es la que a mí me parece fundamental. Desde un punto de vista de la definición de deseo, efectos de estilo de vida, de lo que se trata es de construir ese modelo de negocio personalizado y de lo que, por lo menos lo que a mí me ha servido, es ir mutando tanto el proyecto como el modelo tantas veces como sea necesario para que se vaya adecuando al momento en el que estoy yo en mi camino hacia el estilo de vida que para mí he definido. Esto, que en definitiva sé que de alguna manera rompe determinado tipo de mitos respecto a los modelos de negocio, para mí es el fundamental. Se trata de construir cuestiones que son adecuadas para ti, independientemente de que si son ortodoxas o poco ortodoxas. Da igual. El mejor plan de negocio es el que te funciona. Y no tiene que funcionarte lo mismo que le ha funcionado a otros. Tú eres una persona única y eres una persona diferente, especial, y desde ahí es desde donde tienes que construir toda tu vida, desde la monetización de un proyecto, pero de la manera que sea coherente a como tú quieres vivir. Si no, de poco te va a servir. En mi experiencia, al final, la conclusión a la que llegaba es que los proyectos que han salido o que no han salido de la manera que yo esperaba son proyectos en los que yo no estaba. Y la reflexión es que no estaba porque no eran coherentes y convergentes a como yo quería vivir. Una vez que lo defines es cuando puedes empezar a valorar todo esto. Por eso, desde estas reflexiones, me quiero anteponer a esa parte y decir, bueno, primero define quién eres tú, dónde quieres estar y cómo quieres que sea tu vida. Y desde ahí, sí, pongamos un negocio, pongamos un proyecto, efectivamente, sí, pero adecuemos ese proyecto a cómo queremos que sea nuestra vida y no viceversa. Porque si no es cuando te anulas como persona y empiezan todos los problemas, ¿no? Entonces, por eso digo siempre al final, y por eso estaba en el título del webinar, si no estás tú, ¿dónde está el proyecto? ¿No? Tú eres el proyecto, tú eres lo que te tienes que construir. Y el modelo de negocio, la iniciativa empresarial, el proceso de emprendimiento, eso es una estrategia para conseguir ese estilo de vida que has definido para ti. Con lo cual, primero y fundamental, define cómo quieres que sea tu vida, pero tuya, no esa que está condicionada por lo que desde un entorno nos limita para ver que sí o que no. Una vez que estamos con el proyecto definido, obviamente nos tenemos que poner en marcha desde un punto de vista de la acción, que es ponerte tanto en marcha tú para conseguir, para construirte como persona y para avanzar hacia ese estilo de vida y, obviamente, poner en marcha la actividad profesional. Después de la acción, tienes que activar un radar, que yo lo he definido así, de manera que solamente si estás despierto, solamente si estás en una perspectiva de apertura de miras, detectarás las oportunidades que por casualidad van a llegar a tu vida, pero que solamente podrás utilizar si sabes a dónde vas. ¿Qué quiere esto decir? Todas las personas recibimos oportunidades en nuestra vida, solo que a veces las mejores pasan de largo porque no sabemos utilizarlas, porque no sabemos para qué, porque no sabemos a dónde vamos, no sabemos cuál es nuestro deseo. Si tú no has definido dónde vas, es muy difícil que sepas por dónde ir, con lo cual las cosas que pasan por el camino no tienes capacidad de identificarlas porque no sabes si sirven o no, porque no sabes para qué. Por eso, la definición del deseo es la que da sentido a todo lo demás y desde esa óptica es cuando puedes empezar a funcionar con el resto. La palabra foco, el concepto del foco, es
clave mantener el foco en el deseo, en tu persona y en tu crecimiento, y no distorsionar y no ir cambiando porque las cosas no salen de la manera que queremos. El componente de autoestima y el componente de empoderamiento y de creer en ti mismo desde la adecuada definición del deseo es la que tiene que prevalecer para ir avanzando y para adaptar y mutar el modelo de negocio, el proyecto, la estrategia empresarial, pero no como tú quieres vivir como persona, porque si no es cuando vas a volver otra vez a anularte desde aquello que quieres conseguir, primando la adecuación del modelo para que funcione. Y vas a, de alguna forma, rescindir ese contrato contigo mismo en virtud de conseguir ese estilo de vida que has definido. Distinto es que tengamos en cuenta que en ocasiones hay que pasar por sitios que no son los que más nos apetecen, siempre y cuando tengamos claro que forman parte de la estrategia para llegar al componente deseo, que es el que tiene que ser el fundamental. Y la parte de continuidad, ¿no? Es el talón de Aquiles de todo proceso emprendedor. Entonces, no cesar primero en el combate interior contigo mismo para mantenerte firme hacia donde quieres ir. Y luego, obviamente, en la consecución y en el trabajar y en el avanzar hacia la consecución de ese deseo, manejando esa lluvia de emociones, ¿no? Que es la clave y es la que va a marcar la diferencia. Entonces, me parece que son los elementos fundamentales de todo proceso emprendedor. La metodología de IRFOC está, como decía, formada por estas 6 siglas y aparte está compuesta de 5 módulos con una serie de ejercicios para ir trabajando los diferentes elementos, ¿no? Primero unos ejercicios de introspección para saber quién eres y dónde quieres estar, desde determinado tipo de cuestiones que tienen que ver con tu propio camino interior, para luego ir adecuando la construcción de un modelo de negocio personalizado que sea coherente y convergente a cómo tú quieres vivir, ¿no? A eso que has definido como estilo de vida. Por eso os decía que para mí lo fundamental es que se aparte por un rato, ¿no? La parte de modelo, proyecto, plan de negocio, plan de marketing, etcétera, y te pongas tú delante, ¿no? Y te hagas preguntas, ¿no? Y digas, ¿esto que estoy construyendo es coherente para cómo yo quiero vivir? Y si no tienes definido cómo quieres vivir, ese es el ejercicio número 1. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cuál es tu aspiración en la vida? ¿Qué deseo tienes? ¿Qué deseo quieres cumplir para ti? ¿Cómo quieres estructurar tu modus vivendi? Y sobre eso, adecúa y vete construyendo un proceso de monetización que te ayude a conseguirlo. Estas son las claves. Desde esta reflexión, desde este hilo conductor, un poco lo que tiene que ver con toda la parte de la metodología, bueno, pues de alguna manera he definido y he hecho una síntesis de lo que tiene que ver, que para mí emprender es una palabra que debiera empezar con la palabra o con la letra C, porque aúna y recoge las siglas de una serie de cuestiones que se tienen que producir en ti para que esto pase. Entonces voy a intentar pasar la diapositiva, que no me deja. Estamos viendo la misma, Jorge. Sí, es que no me está dejando cambiarla, no sé por qué. Me ha estado algún problemita con la diapositiva, pero bueno, no lo sé. Bueno, voy a pasar a comentarla para que por lo menos tengamos la noción de lo que es y si se activa, pues lo vemos otra vez. Jorge, lo que podemos hacer es, te sales deja de compartir. Bueno. Vale. Ahora sí. Ahora estamos, ¿no? Vale, Ya, perfecto. ahora vale. Sí, está bien. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que os decía, que para mí emprender desde esta óptica es una palabra que debiera empezar por C. ¿Por qué es una palabra que debiera empezar por C? Y esto lo voy a hacer en una síntesis muy clara. Primero, porque a efectos tuyos interiores se tiene que producir un cambio de paradigma y de perspectiva. Tienes que entender que a la hora de emprender tú eres lo primero. Tienes que definir tu deseo, tu estilo de vida, cómo quieres que sea tu vida. Esa es la parte fundamental. Tienes que provocar ese cambio, ese despertar en ti, ese cambio de paradigma que entienda que tú eres la clave para que las cosas pasen. Y que si un proyecto emprendedor no es bueno para la persona que lo lidera, no va a funcionar. Pero para ver si es bueno tenemos que saber a dónde queremos ir. Es la única manera que tenemos de identificar las cosas que llegan a nuestra vida. Una vez que se ha provocado ese cambio en tu persona, tienes que iniciar un combate. Porque por inercia y por defecto vas a dudar hasta de cómo te llamas, sobre todo porque estás en muchas ocasiones yendo contracorriente, estás monetizando de manera poco ortodoxa.
no estás haciendo lo que se espera que hagas. Estás haciendo cosas que sabes que son buenas para ti, pero que no las puedes contrastar con nadie porque son muy interiores, son muy internas. Y ese combate interior que tienes que manejar contigo mismo es el que de alguna forma, en el que te tienes que centrar para llegar a la parte de creación, a crearte como esa persona que realmente ha definido qué es lo que quiere conseguir y ha iniciado un proceso de combate consigo mismo para conseguir. El proceso emprendedor es combate, sí o sí. Podemos luchar fuera o podemos luchar dentro. Si luchas fuera, probablemente vas a luchar con el proyecto, con el mercado, con el sector. Si luchas dentro, vas a luchar con tu crecimiento personal. Si estás tú y creces como persona, es mucho más factible y tiene mucho más sentido que el proyecto crezca, porque estás tú. Y si es bueno para ti, va a funcionar. Para mí es la gran enseñanza de muchos años de experiencia y de muchas cosas que no han salido de la manera que yo esperaba. Y me ha llevado, al final, ponerme por delante, aunque las cuestiones me lleven un poco más de tiempo y aunque las cosas que estoy haciendo no sean reconocidas, valoradas o identificadas por las personas que tengo a mi alrededor y que muchas veces se cuestionan qué es lo que estás haciendo. Saber a dónde vas es lo que te da la clave para definir por dónde ir. Y ese por dónde ir es el que tú tienes que definir desde esa propia definición del deseo. Esto desde la parte personal y desde la parte profesional, una vez que iniciamos el proyecto, una vez que iniciamos el proceso emprendedor, primero conozcámonos y conozcamos el proyecto, dónde vamos, qué queremos construir, qué queremos hacer y qué es lo que queremos provocar en los demás. Una vez tengamos definido y hayamos conocido dónde estamos, vamos a trabajar en crearlo, vamos a trabajar en construirlo, pero se trata de que construyas un proyecto en el que quieras vivir. Un proceso emprendedor yo lo defino como una fusión de la vida personal y profesional. Es un componente perso-profesional. Se trata de construir un proyecto en el que tú quieras vivir. Solo de esa manera, si estás tú, va a funcionar. Si lo separas, es cuando no va a funcionar, porque no estás tú. Son cosas distintas, son entes distintos. Tiene que ser uno. Y desde ahí funciona. Y desde ahí construyes. Y desde ahí mutas el modelo en virtud y en beneficio de aquello que tú has definido que quieres conseguir. Y solo así tiene sentido que continúes. Y la consolidación, elemento fundamental. O sea, una vez que conocemos dónde queremos ir, conocemos lo que tenemos y conocemos qué queremos conseguir, se trata de que lo vayamos creando, de que lo vayamos estructurando y que lo vayamos consolidando. La consolidación implica estrategia, obviamente, porque va a haber que mutar, adaptar, redefinir y en muchas ocasiones hasta cambiar de proyectos, sectores o lo que fuera. Y no tengamos miedo a que un proyecto que empieza no es un fin, sino un medio para llegar al siguiente. No tengamos ese miedo, no cronifiquemos que no nos están provocando llegar a donde queremos. Se trata de tener esa adaptación, esa reinvención permanente para ir mutando toda la actividad profesional en virtud de conseguir lo que tú quieres para ti como persona, previa, obviamente, definición de eso que tú quieres para ti como persona. Por eso insisto mucho en la parte del deseo. Defínelo, define cómo quieres que sea tu vida y desde ahí que venga todo lo demás. Y no tengas miedo. Los proyectos pueden cambiar. Tú como persona eres una, tu sufrimiento es tuyo. Tú te vas a la cama contigo mismo y no lo puedes cambiar. Eso no te lo quita nadie. Eso es lo que de alguna forma siempre va a provocar que tengas que luchar por ti y para ti, adecuando y cambiando todo lo que tiene que ver con los componentes más externos. Dicho lo cual, ¿qué provoca todo esto? ¿O qué esto que exige en nosotros como personas? ¿No? Pues lo primero exige reconocer que tal vez el deseo que tenemos definido no es el adecuado, no es el nuestro. Exige reconocer que tal vez no tengamos ni deseo definido ni estilo de vida y exige reconocer que igual estamos haciendo cosas que no sabemos para qué. Reconocer eso es una parte muy importante de un inicio para empezar desde otro sitio, para iniciar ese cambio de perspectiva y de paradigma que nos tiene que ayudar a empezar desde un lugar distinto para llegar a sitios en los que nunca hemos estado, que al final es de lo que se trata y es lo que provoca ese componente de crecimiento personal que para mí es el que tiene todo el sentido en procesos emprendedores. Esto desde el reconocimiento es un compromiso, pero es un compromiso contigo mismo como persona. Aquí ya no te puedes escapar. En el momento que tú asumes este reto es un compromiso contigo. Tú decides cómo quieres vivir. Y si lo has definido, lo has visualizado, lo sueñas, lo quieres y lo ansías de verdad, el compromiso es contigo. Y te tocará hacer lo indecible para que las cosas pasen. Pero solo si ese deseo es puro y es en esencia tu persona, harás eso indecible para que pase. Ese es el juego de palabras y el juego de situaciones que tenemos que manejar. Porque es un compromiso contigo para conseguir la realidad que has dicho que quieres construir. No sabemos para qué nos sirven las cosas ni por dónde tenemos que ir si no sabemos a dónde queremos ir. Y si no estás tú, independientemente de que el proyecto funcione, será un fracaso, porque probablemente como persona no estarás en plenitud para disfrutar. Es un poco mi experiencia
desde el punto de vista del proceso emprendedor, que he tratado de resumirlo en una pequeña síntesis en un manifiesto emprendedor que lo defino de esta manera, en el que de alguna forma recoge las cosas que más o menos he comentado, ¿no? en esta charleta, y es un poco las situaciones que nos llevan, ¿no? Entonces es una aventura que comienza una decisión personal intransferible, tendrás que manejar soledad, miedo, ilusión, silencio, caos e incertidumbre. Entonces es un proceso que recorrerás bajo la atenta mirada de un entorno del que por tu bien deberás protegerte. En el momento en el que empieces a hacer cosas que se salen un poco de lo que se espera que es, tu entorno se te tirará encima para hacerte dudar hasta de cómo te llamas. Ahí es donde ese manejo emocional para tener muy claro a dónde quieres ir a efectos personales es lo que te va a sostener para seguir avanzando. Y eso es lo que de alguna forma más cuesta en estos procesos emprendedores que tienen que ver con el componente humano mucho más que con el del proyecto. Cuestiónalo todo, dedica tu vida a crearte y que todo lo que hagas te procure crecimiento personal, ¿no? Vas a caer, tienes que elegir, renunciar y rebelarte contra muchas cosas para mantenerte firme y para conseguir aquello que has definido. ¿Cómo? ¿Ayuda a hacer algo? No. ¿Se oye alguien por ahí? No sé quién es. Entonces, emprender es una oportunidad para crecer, aprender y conocerte, y deja fluir, porque cuando estás en el camino las cosas buenas llegan a quienes las esperan, pero las mejores a quienes van a por ellas, ¿no? Se trata también de que te quieras, de que crees en ti y de que te cuides, ¿no? Porque en definitiva la lucha es contigo mismo y tú eres el proyecto. Si tú no estás bien, nada va a estar bien. Si tú no creces, el proyecto no va a crecer. Y si tú no evolucionas como persona, no va a haber evolución. Si tú te frustras, el proyecto va a ser una carga en tu vida. Y al final, por mucho que medio funcione, nunca te va a llenar. Bueno, y vive contracorriente, que es un poco lo que yo promulgo, ¿no? Es decir, al final no se trata de que te agarres a lo que ya existe, sino que se trata de que abras vías nuevas. Primero para ti y segundo para quien las quiera coger, y que por lo menos dejes un legado en el que al final puedas aportar una forma distinta de hacer las cosas. Porque la mejor forma de hacer las cosas y la forma buena de hacer las cosas es la que a ti te funciona, no la que les ha funcionado a otros y tú tienes que adaptar a ti. Se trata de que adaptes, de que tú crees la tuya propia para que sea buena para ti como persona y para tu construcción y crecimiento personal. Esa es para mí la parte fundamental. Por eso digo que eres un guerrero que tiene la misión de cumplir sus propios deseos y no los de terceros. Y para eso tienes que saber quién eres y dónde vas, porque el éxito de todo esto depende de la pureza desde dónde viene. Eres una persona única y auténtica, solo que vivimos en una sociedad que de alguna forma nos castra y nos limita todo tipo de pensamientos y limitantes para ir siempre por el mismo carril, cuando realmente las opciones son infinitas, que son las que tú quieras. Siempre y cuando respetes a los demás y respetes las cuestiones vigentes a efectos legislativos, tu camino es libre para construirlo. Y huir de lo políticamente correcto y de lo ya escrito es lo que te abre un campo de posibilidades infinito para monetizar de la manera que tú consideres que es más adecuada para ti como persona. Y por eso digo, ve hacia lo inalcanzable, plantéate cuestiones que te hagan crecer como persona. Cuando digo inalcanzable no digo imposibles, digo inalcanzables. Decirle a tu padre o a tu madre que no quieres continuar con la empresa familiar después de 3 generaciones, eso para mí fue un inalcanzable, pero no un imposible. Solo que me hacía trascender muchos limitantes, me hacía romper muchas barreras y me hacía, de alguna forma, luchar contra muchos estereotipos que estaban ya arraigados dentro de lo que es mi familia o mi entorno. Y esa parte es la que más me provocaba. Bien, como lo tendréis grabado, está aquí el manifiesto, digo porque tampoco me quiero pasar del tiempo que me ha marcado Tito para que podamos preguntar. Termino con estas reflexiones que son de 2 personajes, uno es muy histórico, otro es un poco más contemporáneo, las he fusionado las dos. Cristo decía que sois seres divinos, mas lo habéis olvidado, y Carl Jung dice que las personas nacen originales y mueren copias. Para mí la fusión es que cada persona nace divina y original y muere humana y copia. Es decir, creemos que nos desarrollamos en libertad y realmente siempre estamos atendiendo a los deseos de terceros en base al entorno, en base a los ecosistemas en los que hemos crecido. Y no nos damos la oportunidad de crecer como personas hacia sitios que son desconocidos, en los que nunca hemos estado. Eso implica lo que decíamos, ese compromiso, e implica todas esas cuestiones de las que veníamos hablando. Pero es el punto de partida para construirte como una persona nueva y, de alguna forma, conseguir ese estilo de vida que defines para ti previo al planteamiento de todo el proceso emprendedor. Que en definitiva, emprender desde mi óptica es lo que te da la libertad para ser la persona que quieres, para manejar tu tiempo, para manejar tu economía, para manejar tu realidad y de alguna forma construirlo a tu imagen y semejanza, a eso que has decidido que quieres ser.
Solo desde ahí, todo proyecto que inicies, todo proyecto que construyas y de alguna forma todas las veces que lo tengas que mutar, va a tener un sentido porque todo, absolutamente todo, va a desembocar en ti como persona. Si lo disocias de ti como persona, da igual lo que pase en cada uno de ellos. En este caso, lo que yo promulgo y lo que defiendo es que el denominador común eres tú y cada cosa que hagas tiene que ser buena para ti. Esa es la parte fundamental. ¿Que es poco práctica? ¿Que es poco ortodoxa? Bien, pero nadie está diciendo que sea una manera errónea de hacerlo si es buena para ti como persona. Entonces, desde esa definición de estilo de vida, construye ese proyecto a nivel profesional, a nivel monetario, para construir el gran proyecto que eres tú y es del que tienes que, de alguna forma, centrarte y en el que tienes que dedicar tu vida para construir ese proyecto en el que quieras vivir. Y poco más por mi parte, agradecer a Consentido, que tenéis aquí sus datos. Entonces, agradecer a Consentido, a la universidad, la oportunidad de compartir este rato, de por lo menos dejaros mi experiencia para que si puede servir de algo a alguien y bueno, pues la podéis utilizar en vuestro beneficio, pues bienvenidos sean. Muchas gracias, Jorge. Entonces, Vamos a abrir el espacio y vamos a invitar a nuestros egresados a que realicen sus preguntas, ya sea en el chat o a través de nuestras redes sociales. Entonces vamos a preguntar, a leer si hay preguntas. Pueden escribir sus preguntas en el chat. Buenas tardes. Una Buenas tardes, Raquel. pregunta. ¿Cómo pasas tú me parece muy importante y valioso lo que dices sobre centrarse en el ser y poder descubrir, aclarar el horizonte respecto a ese ser y como esa guía para poder caminar? Pero como, digamos, yo personalmente pues tenía una idea de emprendimiento, surgió pues a partir de una oportunidad y una necesidad en relación con mi parte laboral. Yo soy psicóloga y bueno, pues veía que había mucha necesidad también de programas psicoeducativos y bueno, creé una idea de emprendimiento, pero pues ahora que tú mencionas esto del ser me parece tan importante cómo poder vincular mi emprendimiento respecto a esa creación de horizonte respecto a mi ser. O sea, cómo poder hacer esa unión allí. sí, por eso lo fundamental primero es definir cómo quieres vivir tú, cómo quieres que sea tu estilo de vida, cuál quieres que sea tu vida, ¿no? Que tú quieres vivir en un determinado sitio, dedicando unas determinadas horas a tu familia, aportando esto a la sociedad, tú quieres dejar tu legado, tú quieres hacer algo que es como tú quieres que sea tu vida. Entonces, yo lo que digo no es que de alguna forma los procesos emprendedores sirvan o no sirvan, sino que trates de adecuar el modelo de negocio que vas a utilizar para construir el proyecto, lo hagas de una manera coherente a cómo quieres que sea tu vida. Es decir, el punto número 1, Raquel, es definir tú cómo quieres vivir. ¿Cuál quieres que sea tu vida? De alguna forma, la definición tuya como persona sobre yo quiero conseguir este objetivo porque quiero vivir de esta manera concreta. Yo quiero trabajar 4 horas al día, quiero dedicar tiempo a mi familia, quiero hacerlo así, así, así. Quiero vivir esta vida para mí, quiero que sea así. Entonces, ese proyecto que vayas a construir, que obviamente ahora la parte psicológica tiene un recorrido espectacular, vete adecuándolo a que sea bueno para ti como persona, que te procure crecimiento personal, que te procure disfrutar de la vida que quieres, que te procure alcanzar ese deseo que has definido para ti. Entonces, la manera de hacerlo, en este caso, es ir construyendo el modelo de negocio de la manera que tú consideres que mejor se adecua, que no renuncies a tu vida por el proyecto y que si estás en una fase en la que obviamente en todos los procesos emprendedores tenemos momentos en los que nos tenemos que dar un poco más, siempre que forme parte de una estrategia muy bien definida para definir, o sea, para conseguir eso que has definido para ti como persona. No sé si te respondo, Raquel. Sí, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y quiero hacerles una última invitación. El próximo martes 28 de septiembre vamos a tener un evento como
de conversatorio para conocer esas 4 iniciativas de 4 emprendedores javerianos que se encuentran en 4 países distintos, que están en México, en Alemania, en Estados Unidos y en Colombia, para hablar sobre esas 4 iniciativas, y se centran mucho también desde la pasión del ser. Y creo que son historias muy inspiradoras que las vamos a escuchar acá el martes 28 de septiembre a las 5 de la tarde. Entonces, muchas gracias a todos por participar de estos espacios de conversación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a nuestro aliado Consentido. Que tengan una muy feliz tarde. Gracias a vosotros, un Gracias. placer. Muy amable.